Madrid 2023. En la cima de la Torre Vesta, dentro del exclusivo restaurante de 3 estrellas Michelin, Il Firmamento, el destino de un imperio de 1.000 millones de euros se decidía en el silencio opresivo de una sala privada. Alessandro Rossi, el implacable titán italiano de lujo, estaba a minutos de firmar la adquisición que definiría su legado. A su alrededor, un equipo de abogados de élite, liderados por el arrogante Javier Serrano, garantizaban que la operación era tan sólida como el Coliseo. Nadie se percató de la camarera que rellenaba sus copas, Clara Valente, una brillante historiadora del arte cuya carrera fue truncada por una tragedia familiar. Durante meses, una sofisticada traición corporativa había permanecido enterrada bajo capas de diligencia debida hasta que un diminuto blasón en un documento de procedencia, proyectado en una pantalla, captó su atención, revelando el fantasma en la máquina que estaba a punto de devorarlo todo. ¿Cómo pudo el conocimiento olvidado de una mujer forzada a ser invisible, cuya mente estaba entrenada para descifrar símbolos renacentistas, desmantelar una conspiración tejida por los bufetes más caros de Europa? Y más profundamente, ¿qué nivel de ceguera alcanza el poder cuando la arrogancia le impide ver la verdad que se esconde a plena vista en los detalles que considera indignos de su atención? ¿Cuánto vale realmente la inteligencia cuando no va acompañada de un traje de miles de euros y un apellido influyente? La respuesta a estas preguntas no solo cambiaría el curso de un negocio multimillonario, sino también el destino de cada persona en esa sala, demostrando que la verdadera autoridad no siempre reside en quien ocupa la cabecera de la mesa, sino en quien ve lo que los demás han decidido ignorar. Si alguna vez has sentido que el mundo no ve tu verdadero valor, o que tu conocimiento es una carga silenciosa en un entorno que solo premia el estatus, acompáñanos en este viaje a las entrañas del poder. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la crónica de una estafa casi perfecta, sino la prueba irrefutable de que el conocimiento más poderoso a menudo reside en las voces que el sistema se ha esforzado en silenciar. Suscríbete a nuestro canal porque vamos a desvelar juntos el secreto que la élite intentó enterrar a 50 pisos de altura bajo un manto de lujo, indiferencia y arrogancia corporativa. La historia de Clara Valente es un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El restaurante Il Firmamento no era simplemente un lugar para comer, era una catedral del capitalismo moderno. Ubicado en la planta 50, sus ventanales panorámicos ofrecían Madrid como un tapiz de luces a los pies de sus comensales. El aire, filtrado y sutilmente perfumado con aceite de trufa blanca, olía a poder. El mármol de Carrara bajo los pies y los paneles de madera de ébano en las paredes absorbían cualquier sonido que no fuera el discreto tintineo de la plata o el susurro de acuerdos que movían mercados. En este santuario, el silencio era la mercancía más cara, una atmósfera cuidadosamente orquestada para que los hombres como Alessandro Rossi pudieran sentirse como dioses, moviendo los hilos del mundo desde su Olimpo de cristal y acero, completamente ajenos a las vidas de quienes les servían. En este teatro de poder, Clara Valente interpretaba el papel de un fantasma con una bandeja de plata. Su uniforme negro, impecable y sin arrugas, era una armadura que le permitía fundirse con las sombras, una invisibilidad forzada que era a la vez su maldición y su escudo. Sin embargo, sus zapatos, unos sencillos mocasines negros cuyos bordes gastados delataban incontables horas de pie, traicionaban la fachada. Eran un recordatorio constante y doloroso de su verdadera posición en ese ecosistema. Físicamente exhausta por los turnos dobles y la tensión de mantener a su familia, su mente permanecía increíblemente afilada, un archivo de conocimiento encerrado en un cuerpo que el mundo había decidido tratar como una extensión más del mobiliario, no más consciente que la copa de cristal que llenaba una y otra vez. No siempre había sido así. Años atrás, Clara era la alumna más prometedora de su promoción en la Facultad de Historia del Arte de la Complutense. Su padre, un reputado historiador, le había enseñado a leer el pasado en los detalles, en la pincelada de un maestro, en la composición de un fresco, en la heráldica de una familia noble. Pero el destino, con su crueldad precisa, intervino. Un escándalo de falsificación en el que su padre fue injustamente implicado como chivo expiatorio, destruyó el nombre de su familia y su estabilidad financiera.
El estrés le provocó un derrame cerebral debilitante y Clara se vio obligada a abandonar su tesis doctoral para sumergirse en el único mundo que la aceptaría sin un título, el del servicio, donde su brillantez era irrelevante. Al otro lado de la barrera invisible de clase se sentaba Alessandro Rossi, un hombre que había construido un imperio de lujo sobre una base de intuición animal y una implacable atención al detalle. Sin embargo, esa noche, su instinto le gritaba que algo andaba mal. A pesar de las garantías de su equipo legal, sentía una disonancia, una nota discordante en la sinfonía del acuerdo. Javier Serrano, su abogado principal, desestimaba sus preocupaciones con una sonrisa condescendiente. Para Serrano, la procedencia de la marca que estaban adquiriendo era impecable, un hecho verificado por su equipo de juniors aterrorizados. Su arrogancia, alimentada por honorarios de 9 cifras, le había vuelto perezoso e intelectualmente ciego, incapaz de concebir que un error pudiera escapar a su supervisión supuestamente infalible. Y así, en los últimos instantes de su invisibilidad, Clara se movía con la gracia silenciosa que le exigía su trabajo. Recogía platos, rellenaba copas y escuchaba. Absorbía fragmentos de conversaciones en italiano, inglés y japonés, mientras su mente, entrenada para encontrar patrones y anomalías, procesaba la información de fondo. Observaba la dinámica de poder en la mesa, la confianza ciega de Rossi en sus asesores, la prepotencia de Serrano y el miedo palpable de los abogados más jóvenes. Ella era el único testigo imparcial en una sala donde todos tenían algo que ganar o perder. No sabía que, en cuestión de minutos, un gesto impulsivo de Rossi, un acto de desesperación por confirmar su propia intuición, la arrancaría de las sombras y la colocaría en el centro del escenario. En el instante en que la imagen del documento de procedencia llenó la pantalla de alta definición, el tiempo pareció detenerse para Clara. Mientras los abogados asentían con estudiada indiferencia, su mente, un archivo viviente de simbología europea, procesó la información en un nanosegundo. Vio el blasón, el escudo de armas de los Montefiore, rivales históricos de la familia cuya marca Rossi estaba a punto de adquirir. Era un anacronismo, una firma de deshonor plantada en el corazón del acuerdo. El conocimiento se clavó en su conciencia como un fragmento de hielo. Hablar significaría la aniquilación profesional, la humillación pública, el despido fulminante, una nota en su expediente que la marcaría para siempre. Callar, sin embargo, era una forma distinta de muerte, la traición a cada libro que había leído, a cada lección que su padre le había enseñado. Era elegir entre la supervivencia física y la aniquilación del alma. Mientras la parálisis se apoderaba de Clara, la voz de Javier Serrano llenaba el silencio de la sala. Con la fluidez untuosa de quien cobra 1.000 euros la hora, desglosaba la impecable cadena de custodia del activo, citando cláusulas y verificaciones notariales que, como Clara ahora sabía, no eran más que un elaborado teatro. Alessandro Rossi escuchaba, pero sus ojos no estaban en Serrano. Se movían inquietos por la sala, escudriñando los rostros de su equipo, buscando una grieta en la fachada de confianza. Su instinto, el mismo que le había permitido construir un imperio desde la nada, le gritaba que estaba caminando hacia un precipicio con los ojos vendados. No sabía dónde estaba la trampa, pero sentía el frío acero de sus dientes a punto de cerrarse sobre él, y la condescendencia de su abogado solo aumentaba su ansiedad. La jarra de cristal en la mano de Clara tembló, un movimiento casi imperceptible que, sin embargo, no escapó a la vigilante mirada de Roberto, el gerente del restaurante. Desde el otro lado de la sala, sus ojos le lanzaron una advertencia inequívoca, una orden silenciosa. Eres parte del decorado. No te muevas, no respires, no existas. Serrano, en un momento, posó su mirada sobre ella, pero no la vio. Su vista la atravesó como si fuera aire, la descartó como un objeto funcional no más consciente que la lámpara de araña que colgaba sobre sus cabezas. Para los hombres de esa mesa, ella no era una persona con un cerebro, sino un par de manos cuyo único propósito era rellenar sus copas. Ese desprecio, esa ceguera de clase, era el muro invisible que debía escalar.
En su mente, el pánico floreció como una mancha de tinta negra. Vio el rostro de su madre, envejecido por la preocupación. Vio la factura del último tratamiento de su padre, un papel que guardaba doblado en su cartera como un recordatorio constante de su precariedad. Este trabajo, con su humillación silenciosa y sus turnos interminables, era el dique que contenía la inundación. Perderlo no era un contratiempo, era el fin. Era la llamada al casero para pedir una prórroga que no le darían, la vergüenza de explicarle a la farmacéutica que no podía pagar la medicación. El miedo era una sensación física, una garra helada que le oprimía el pecho y le robaba el aire, susurrándole que la supervivencia exigía su silencio, su complicidad, su cobardía. Pero entonces, otra imagen se abrió paso a través del miedo. Su padre, años antes, en el despacho de su casa, rodeado del olor a papel viejo y cera para muebles. Le mostraba una réplica de un códice, su dedo índice trazando un pequeño grifo en el margen. La verdad, Clara, le dijo, con una voz llena de una pasión casi reverencial, la verdad siempre está en los detalles. Los imperios caen, las fortunas se desvanecen, pero la verdad perdura. Protegerla, aunque nadie más la vea, es el único trabajo que de verdad importa. Aquella no era solo una lección de historia, era un código moral, el legado que él le había dejado mucho más valioso que cualquier herencia material que el escándalo les había arrebatado. El conflicto la partió en dos. Permanecer callada era una traición a ese código, un acto de profanación ante el altar de la memoria de su padre. Significaba aceptar que el mundo la había vencido, que la versión de sí misma que soñaba ser, la académica brillante, la guardiana de la verdad, había muerto definitivamente en esa sala, ahogada en agua con gas y arrogancia. Servir la mesa era su empleo, la circunstancia que el destino le había impuesto. Pero ver la verdad y denunciar la mentira era su vocación, la esencia de quién era. En ese instante comprendió que el verdadero riesgo no era perder su trabajo, sino perderse a sí misma para siempre en el laberinto del miedo. La parálisis se disolvió, reemplazada por una claridad gélida, casi quirúrgica. Su miedo no desapareció, pero lo relegó a un segundo plano. Su entrenamiento como historiadora tomó el control. Dejó de ser una víctima del pánico y se convirtió en una analista. Mientras se movía para retirar un plato, sus ojos registraban cada detalle de la escena, la forma en que Serrano evitaba el contacto visual directo con Rossi al hablar del blasón, la tensión en la mandíbula de uno de los abogados junior, tan pálido como el mantel de lino, y sobre todo la postura de Rossi, un león enjaulado, un hombre que se sabía rodeado de hienas, pero que había sido convencido de que eran sus guardianes. Comprendió entonces la verdadera dinámica de poder en la sala. Alessandro Rossi, el multimillonario, el titán de la industria, era en realidad el hombre más vulnerable de todos. Había externalizado su visión, había delegado su instinto en un conjunto de herramientas carísimas, sus abogados, que resultaron estar rotas, oxidadas por la arrogancia y la negligencia. Él pagaba millones por una certeza que era una ilusión, y estaba a punto de firmar su propio desastre confiando en un mapa dibujado por ciegos. En ese momento, en esa sala de 50 millones de euros, la única persona con la visión clara, con la herramienta precisa, era ella, la mujer que ganaba menos de 10 euros la hora. La decisión fue un acto silencioso y solemne. No hubo un grito de «Eureka», sino una tranquila aceptación del deber. Con una precisión deliberada, depositó la jarra de agua en un carrito de servicio. El suave sonido del cristal contra la plata fue para ella una declaración de intenciones. Se irguió, sintiendo el peso de cada vértebra de su columna. Luego dio un paso. Un único paso que la sacó de la sombra protectora de la pared y la introdujo en la luz de la mesa. Fue un movimiento sísmico, un acto de rebelión contra la invisibilidad que el sistema le había impuesto. Ya no era un fantasma. Estaba a punto de demostrar que era la persona más real y valiosa de esa sala. Cada paso hacia la cabecera de la mesa fue un acto de voluntad consciente, una guerra ganada contra el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera.
Caminaba hacia el epicentro del poder no para servir, sino para interrumpir, para corregir, para salvar. Se estaba jugando el sustento de su familia, su futuro inmediato, todo, por un principio. Estaba a punto de ofrecer una verdad no solicitada a un hombre que podía destruirla con una sola palabra. Estaba eligiendo la visibilidad, con todo su peligro, por encima de la seguridad del silencio. Si alguna vez has sentido el peso de tener tu talento ignorado por el mundo, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Clara está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que ves el poder. Disculpe, señor Rossi. La voz de Clara, aunque apenas un susurro, cortó la atmósfera de la sala con la precisión de un bisturí. El tiempo se fracturó. El tintineo de un tenedor contra un plato se detuvo a medio camino. Todas las cabezas, pulidas por el éxito y la arrogancia, se giraron hacia ella. Por primera vez no la veían como una función, sino una anomalía, una interrupción imprevista en el guión de su poder. Su corazón martillaba contra sus costillas, un tambor de guerra solitario en un campo de batalla silencioso. Se había despojado de su manto de invisibilidad, exponiéndose a la luz brutal y despiadada de su juicio. En ese instante, era la persona más vulnerable y, sin que ellos lo supieran, la más peligrosa de la sala. El destino de 1.000 millones de euros pendía de su siguiente frase. Javier Serrano fue el primero en reaccionar. De sus labios escapó una risa, no de alegría, sino de puro desdén. Un sonido corto, seco y cruel, diseñado para aniquilarla, para recordar su lugar. Alessandro, por el amor de Dios, dijo, agitando una mano como si espantara a un insecto molesto. No podemos permitir que el personal de servicio interrumpa una negociación de este calibre. Roberto, por favor, encárguese de su empleada. La humillación era un arma, y Serrano la blandía con la pericia de un maestro. Su ataque no iba dirigido a la sustancia de la interrupción, sino a la identidad de quien la había hecho. Buscaba reafirmar la jerarquía, recordar a todos que la verdad, si viene de una fuente indigna, no es más que ruido, una impertinencia que debía ser sofocada de inmediato. Pero Alessandro Rossi no miraba a Serrano. Sus ojos, de un azul acerado, estaban fijos en Clara. No veía una camarera, sino un enigma. Vio el terror en su postura, pero también una convicción inquebrantable en su mirada. Era la mirada de alguien que posee una certeza tan absoluta que está dispuesta a arriesgarlo todo por ella. Rossi había construido su imperio detectando esas verdades ocultas, esas señales que los demás ignoraban. Con un gesto imperceptible, silenció a su abogado. La sala contuvo la respiración. El poder había cambiado de manos. «Continúe, por favor», dijo Rossi. Su voz era una invitación tranquila, pero con el peso de una orden irrevocable. Le estaba dando permiso no solo para hablar, sino para desafiar el orden establecido de su universo. Con el permiso de Rossi como escudo, la voz de Clara encontró su firmeza. «Señor Rossi, ese blasón en la esquina inferior del documento de procedencia», comenzó. Su tono ahora era el de una académica exponiendo una tesis. «No pertenece a la familia Vistali, los fundadores de la marca. Es el escudo de armas de los Montefiore, sus rivales históricos en Florencia desde el siglo XV. Colocarlo en un documento oficial no es un error. En la simbología heráldica, es un acto de deshonra, una firma oculta que declara el documento como una farsa, una burla para quien conozca la historia». No había duda en sus palabras. Era una exposición forense, precisa y letal. La historia del arte, en sus manos, se había convertido en un arma de análisis corporativo, revelando una traición que yacía oculta a plena vista. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre la mesa. Los abogados juniors se miraban unos a otros, pálidos y confundidos. Serrano parecía haberse tragado su propia arrogancia. Rossi, sin embargo, actuó con una velocidad fulminante. Su instinto y la lógica impecable de Clara habían convergido. Sacó un teléfono satelital de su maletín, un dispositivo reservado para emergencias absolutas. «Consígueme a Stefano Moretti en Florencia, ahora», ordenó a su asistente al otro lado del mundo. El nombre flotó en el aire como una sentencia.
Stefano Moretti no era un simple consultor. Era el mayor experto en heráldica y procedencia de arte del mundo, un hombre cuya palabra podía hundir casas de subastas. Rossi no estaba verificando un dato, estaba activando la opción nuclear. En ese momento, Roberto, el gerente del restaurante, se materializó junto a la mesa. Su rostro era una máscara de horror apoplético. La interrupción, la camarera, el teléfono satelital, cada evento era una violación catastrófica de su universo perfectamente ordenado. Se inclinó para susurrar una disculpa a Rossi y escoltar a Clara fuera de la sala, para borrar la mancha en la impecable reputación de Il Firmamento. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Rossi levantó una mano, deteniéndolo en seco. La mirada del millonario no admitía discusión. Roberto se congeló, comprendiendo que las reglas de su mundo acababan de ser reescritas por una fuerza que no podía controlar. La jerarquía del restaurante se había derrumbado. Ahora solo existía la jerarquía de la verdad. Entonces, Rossi hizo lo impensable. Señaló la silla vacía a su derecha, la que estaba destinada a su socio más importante. «Señorita Valente», dijo, su voz resonando en el silencio absoluto. Fue un terremoto social. El acto de invitarla a la mesa no era una simple cortesía, era una coronación. La estaba elevando de su estatus de fantasma invisible al de consejera principal en un solo gesto. Clara, temblando, obedeció. Al sentarse, sintió las miradas de todos los hombres poderosos sobre ella, ya no con desdén, sino con una mezcla de incredulidad, resentimiento y un incipiente respeto. Había cruzado la barrera invisible, ya no servía la mesa, ahora estaba a la cabecera. Javier Serrano observaba la escena, su rostro una paleta de colores que iba del rojo de la furia al blanco de la humillación. Había sido públicamente desautorizado, su experiencia de 1.000 euros la hora eclipsada por el conocimiento de una mujer a la que él ni siquiera consideraba una persona. Su autoridad se había desintegrado. Intentó hablar, balbucear una justificación, pero Rossi lo silenció con una mirada gélida. «Usted guardará silencio, Javier», dijo Rossi, «hasta que le indique lo contrario». Serrano se hundió en su silla, reducido a un espectador en su propio escenario. El poder no tolera el vacío, y el que él había dejado vacante acababa de ser ocupado por la mujer que él, minutos antes, le había rellenado la copa de agua. El altavoz del teléfono satelital cobró vida. La voz de Stefano Moretti, granulada por la distancia pero inconfundiblemente autoritaria, llenó la sala. Rossi le describió el blasón, sin darle ningún contexto. Hubo una pausa. «Alessandro», respondió Moretti, «eso que me describes es una infamia. Es el símbolo de los Montefiore. Si está en un documento de los Vistali, es una falsificación deliberada, una burra, es una firma de sabotaje». La confirmación fue tan clara como una sentencia. La verdad de Clara no solo fue validada, fue magnificada. La trampa, invisible para un ejército de abogados, había sido expuesta. Rossi no solo se enfrentaba a una mala adquisición, sino a una conspiración diseñada para destruirlo. Rossi colgó el teléfono. La calma en su rostro era más aterradora que cualquier explosión de ira. Miró a su equipo de abogados con una decepción tan profunda que era casi tangible. Luego sus ojos se posaron en Clara, y por primera vez una pizca de gratitud se filtró a través de su máscara de control. Comprendió la magnitud del desastre evitado y la naturaleza de la traición. Esto no era un error de un rival externo, era un trabajo interno. Alguien de su círculo más íntimo lo había traicionado. La defensa había terminado. La guerra acababa de empezar. Y en aquella sala, a 50 pisos de altura, acababa de encontrar a su general más inesperada y brillante. La cacería había comenzado. La reunión se disolvió en un caos silencioso y controlado. Rossi despidió a todos con gestos bruscos, a Serrano con una mirada que prometía un futuro profesional desolador. Solo le pidió a Clara que se quedara. Cuando estuvieron solos, en la quietud de la sala vacía, que ahora parecía un campo de batalla después del armisticio, se acercó a ella. «Su trabajo en este restaurante ha terminado», dijo con calma.
El corazón de Clara se detuvo. Pensó que, a pesar de todo, el castigo por romper las reglas era inevitable. Pero Rosy continuó, porque mañana, a las 8 de la mañana, empieza a trabajar para mí, en mi despacho, en esta misma torre. La oferta no era una pregunta, era una declaración que alteraba la realidad, un puente instantáneo sobre el abismo social que los separaba. El día siguiente fue una dislocación surrealista. Un coche negro con chofer la recogió en la puerta de su modesto apartamento en Usera, un vehículo más valioso que todo el edificio. La llevó de vuelta a la Torre Vesta, pero esta vez entró por el vestíbulo principal, no por la puerta de servicio. En la planta 50, en lugar de un uniforme, le esperaba un traje de diseño de una de las marcas de Rosy, perfectamente entallado. Caminar por los pasillos de mármol con zapatos italianos, en lugar de mocasines gastados, era como aprender a moverse en un cuerpo nuevo. Era una transformación tan rápida y total que se sentía como un sueño febril. El mundo que la había definido por su invisibilidad ahora la obligaba a ocupar el centro del escenario, vestida con la armadura del poder que acababa de conquistar. El despacho de Rosy era un santuario de poder minimalista, con vistas panorámicas que hacían que Madrid parecía una maqueta. Él no perdió el tiempo. No me interesan las disculpas de Serrano ni la incompetencia de su equipo, dijo, su voz cortante. Eso es ruido. Lo que busco es al titiritero. El falsificador sabía de la enemistad entre los Montefiore y los Vistali. No es un conocimiento común, es el conocimiento de un historiador, de un experto. Alguien plantó a ese abogado junior en el equipo de Serrano. Alguien orquestó todo esto. No busco al cómplice, busco al cerebro que movió los hilos. Su encargo era claro. La había contratado no por lo que sabía, sino por cómo pensaba. Quería que aplicara su mente de historiadora a un misterio corporativo. Clara se sumergió en el trabajo, pero ignoró por completo los documentos que el equipo de Rosy le proporcionaba, los balances, las auditorías, los informes de diligencia debida. Para ella, eran irrelevantes. La traición no estaba en los números, sino en las personas. Pidió acceso a algo mucho más personal, los archivos de correo electrónico de los últimos 5 años entre Rosy y su círculo más cercano, incluyendo a los abogados y a su consejo de administración. Buscaba patrones, no financieros, sino lingüísticos y simbólicos. Buscaba la voz del traidor, la cadencia de su escritura, una anomalía en el tejido de la comunicación que delatara una mente que no encajaba, una firma oculta, exactamente igual que el blasón. Durante días vivió rodeada de pantallas, leyendo miles de correos electrónicos, notas y memorandos. Su mente, entrenada para detectar anacronismos en frescos del siglo XVI, ahora buscaba anacronismos en la jerga corporativa, y entonces lo encontró. No fue algo que estuviera presente, sino algo que faltaba. En una serie de correos electrónicos encriptados atribuidos a un informante anónimo que supuestamente ayudaba a Serrano, había una ausencia total de contracciones. Nadie escribía don't o can't, sino do not o cannot. Era un estilo formal, casi arcaico, impropio de la comunicación digital moderna. Era la escritura de alguien que pensaba en otro idioma o que pertenecía a otra generación. Era un fantasma en la máquina. Se lo presentó a Rosy no como una sospecha, sino como una certeza. El informante no es un joven experto en tecnología, le explicó, mostrando los correos en la pantalla. Este patrón de escritura, esta estilometría, pertenece a alguien mayor, a alguien educado en un sistema más formal. No es el autor de la traición, sino un mensajero, un conducto. La persona